cuando él ya estaba ahí enfrente, oí nuevamente la voz que me dijo, dile que ore por ti. Entonces, Willy, no estás confesando una escúchame, desvivisión, ¿verdad? ¿cómo? No estás confesando una desvivisión, ¿verdad? Es que no fui yo o sea, estuvimos varios ahí, pero realmente no fui yo el que ¡A cometió la madre! el acto. Sea cómplice. Pero, pero, ¡Ah! exacto, uno se vuelve cómplice. Entonces yo, Vamos a subir a Willy y a Edward ya para cerrar este live y podernos ir a la misión. Cuídate, Alejandro. Nos vemos. buenas noches, Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? que me voy a venir para aquí a la sala porque esta es una habitación, ahí están los niños, me van a escuchar todo el relajo. Dale. Una cosa nada más. Si Alan, nos puedes... güey, porque sí, no dale. soy moderador. Chal. Eres Dime, moderador. Nico. pero con esta cuenta. Es que nunca entras con esta cuenta, bro, por eso. A ver, No, la tengo que subir porque la otra está denunciada. Ah, Sí, saludos a todos. Dale, ya estás. Ya eres. Ok, buenas noches. ¿Nos puedes ayudar con estas dos preguntas? Pues mira, sí, yo creo en Dios y la Ujú. razón es porque antes yo era ateo y logré escuchar la voz de Dios en un momento de mi vida. Y no imaginariamente porque era ateo y no creía y yo mismo no podía creer lo que me estaba pasando. Ok. Y la voz que me habló me dijo exactamente lo que tenía que hacer y casualmente la persona a la que le hablé, que fuera a donde mí, yo no sabía para qué yo tenía que hacerlo llegar, pero cuando él ya estaba ahí enfrente, oí nuevamente la voz que me dijo, dile que ore por ti. Y cuando le dije que orara por mí, la respuesta de él es, Dios me había dicho eso y yo no creí, me dice. Él no creía porque yo había andado con delincuentes, y él sabía que yo era ateo. Entonces, él me aconsejaba y me hablaba y yo le decía que no me hablara de eso porque no compartíamos los mismos pensamientos, ¿verdad? Entonces, pues, luego de eso, él entró y oró por mí y ahí fue donde yo logré tener un encuentro genuino, pero no de vista natural, sino en una presencia donde yo pude sentir algo que tocó dentro de mí y yo empecé a llorar sin tener razón por qué llorar. O sea, se acabó todo mi razonamiento en ese momento cuando yo sentí esa experiencia. La experiencia me marcó para siempre totalmente. O sea, desde ese momento yo dejé drogas, dejé la delincuencia con la que andaba, dejé todo, mi creencia atea que tenía. Yo casualmente estaba buscando de alguna manera entrar a los masones porque me gustaba porque todos ellos son ateos y me sentía familiarizado con no. él. Entonces, Las Híjoles, no, personas brother, no masones no son son ateos los ateas. masones. ¿cómo? Willy, perdón que te interrumpa. Los masones no son ateos. En Exacto, su pero mayoría, las en personas su o sea, mayoría, la masonería. en su mayoría, yo les puedo decir que sí son ateos No, porque resulta No, que no, no. no, no, no. No son ateos, no son ateos. Willy, Es un requisito creer en Dios. literalmente, es un requisito creer literalmente, en Dios. mi abuelito era masón, bro. Y era de alto rango. Yo no sé qué rango porque no me interesa la masonería. Pero lo que he investigado y lo que él me contaba y lo que he visto y lo que pues sé es que no son ateos. Son creyentes. O sea, sí tienen una creencia. Sí, No son cristianos ni nada, pero si creen en el exacto, gran arquitecto, creen en una divinidad, no exacto. son ateos. Mira, exacto. El tema es que ellos creen en un propio Dios, ¿verdad? Como todas las religiones, porque existen muchas religiones. Yo también me cuestionaba por qué existían tantas religiones, porque casualmente por parte de mi papá eran todos testigos de Jehová, ¿verdad? Y por parte de mi mamá todos eran católicos. Y a mí me llevaban, como vivía yo con la familia de mi mamá, todos me llevaban al catolicismo. Yo crecí en medio de todo eso, ¿verdad? Y no estoy en contra de ellos, no estoy en contra de ninguna religión, sino que más bien las religiones se han confundido porque hay un problema que nosotros los seres humanos tenemos, y es que nos gusta tener la razón.
y cuando no nos la dan, formamos un grupo de personas que se familiarizan con lo que decimos nosotros y entonces de ahí se forman los grandes grupos, porque una pequeña masa se puede volver, se leuda hasta que se vuelve una masa grande, de ahí se forman todas las religiones, pero cuando yo era ateo, eso yo lo pensaba cuando yo era ateo, hasta que Dios me hizo ver y me abrió los ojos a una realidad y me contestó muchas preguntas a lo que yo siempre estuve confundido en cuestión a todas las religiones, porque yo no Oye, aceptaba, ajá, una cuestión me llama la atención, disculpa que te interrumpa, pero ya, es que me llama mucho la atención dos cosas, y de hecho alguna vez lo estaba hablando con Alan y con algunos amigos. Um, Porque siempre dicen, o sea, las personas más creyentes o que se vuelven cristianas siempre te salen con, o por lo regular salen con el, yo antes estaba en drogas, yo antes robaba, estaba en el crimen organizado, yo antes decía, brother, yo soy ateo y no he estado metido en nada de eso, supongo que soy un ateo muy aburrido, o sea, no he estado en nada de eso. Y la segunda es, a ver, me causa mucha intriga y eso es lo que yo estaba platicando. ¿Por qué dicen, o muchos pastores o muchas personas que se añaden al cristianismo, después de decir que estaban metidas en delitos, nunca dicen, pero yo me entregué a las autoridades para cumplir mi pena punitiva porque, porque ejemplo, robaba, porque ejemplo, vendía sustancias psicotrópicas, porque ejemplo, desviví personas? O sea, son sus testimonios, pero nunca he escuchado que digan, pero yo me entregué a las autoridades para cumplir mi pena punitiva por lo que hice. No, el argumento es, pero encontré a Dios y la sangre de Cristo me lavó y ahora soy salvo o ahora ya puedo ser libre. Pero se olvidaron de esa parte importante que es que si ya cambiaron realmente, entréguense a las autoridades y paguen por lo que hicieron. Eso es algo que me causa mucha curiosidad porque aquí en México se escucha constantemente ese argumento que tú estás citando. El yo era así de malo y yo hice muchas cosas, pero y caí de la ley. Nunca dejaron que actuara. Se escaparon. Literalmente evadieron la justicia con su religión. fíjate que en algún momento yo pensaba en entregarme a las autoridades, ¿verdad? Resulta que Dios, cuando nosotros a veces no comprendemos las maneras en las que Dios trabaja, ¿verdad? Entonces, a veces uno quiere, tiene intenciones de hacer muchas cosas, como de, por decir así, ir a pedirle, incluso le pedí perdón a muchas familias, casualmente a una de las personas con las que hicimos una fechoría, por decir así, era el hermano de ella, era el hermano a quien la hicimos la fechoría, era hermano de una amiga mía, y entonces me tocó pedirle perdón a ella. Entonces, fui a pedirle perdón, ¿verdad? Por mandato de Dios, ella me recibió, se puso a llorar y me perdonó, ¿verdad? Que esa es la mayor libertad que una persona puede tener, ¿verdad? O El sea, hecho que, está escúchame, bien, pero ¿por qué no escúchame, cumpliste con tu pena punitiva? O sea, exacto, eso yo es te lo lo que iba pongo a en la misma línea de escuchame. pensamiento. A ver, hay un pastor que yo lo he escuchado aquí en esta plataforma que dice, yo vendía sustancias psicotrópicas, desvivía a personas y también les privaba de su libertad. Pero lo mismo que tú estás diciendo, pero yo me entregué a Dios y le pedí perdón a algunas de las familias y ya, estoy libre de todo pecado. Ok, Em, te ¿Me explico. puedes decir por qué evaden la justicia? Nada más dime, ¿por qué evaden la justicia? Si cometieron delitos punibles y ya cambiaron y son nuevas personas, ¿por qué evaden la legalidad? ¿Por qué lo hacen? Porque no realmente se entregan a la pena que les o sea, que se les tiene que dar por parte del Estado y pueden seguir con su religión adentro de la cárcel. Y cuando salgan pueden seguir siendo cristianos. ¿Por qué se evaden de la justicia? O sea, ¿por qué lo Ah, hacen? claro, mira, el tema es que cuando vos andas en un mundo así, no solamente vas a caer vos, ¿me entiendes? Va a caer mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, resulta ser de que si te entregas vos, vos tenés que hablar, te preguntan. Entonces, toda esa cuestión, ¿verdad? Aparte que no hay una orden de captura, no hay una evidencia, pero uno dice, yo soy consciente de lo que yo hice, voy y me entrego. Entonces, ellos no tienen un cargo que levantarte y aunque, ¿qué pruebas tenés de que hiciste eso? No, yo lo hice.
es que la cosa no funciona así como uno cree. Uno puede ir a decir, Te "Mira, lo yo puedo me decir que entrego sí por eso". funciona. Soy Escúchame, abogado, te puedo decir que sí funciona así. Si tú vas y tú mismo te entregas a las autoridades por haber perpetrado un crimen, sea ejemplo, un robo a mano armada o ya algo más grave, si tú te entregas, señalas a quién cometiste, cómo lo cometiste y existen los medios probatorios, te estás saneando. Aquí se conoce como saneamiento o te allanas al procedimiento y ya se te hace tu proceso, digamos, más ágil. Entonces, sí, sí existe, te lo digo como abogado, te puedes entregar a las autoridades tú mismo. sí, claro, pero por eso te digo, uno no entiende el propósito de Dios dentro de todas las cosas, porque en Es un que momento, es bien fácil justificar todas esas cosas con que decir, ay, es que precisamente muchas de las personas, y es bien curioso, hasta hay un chiste donde dice, ¿cómo se decía? Yo no le entro a las drogas o algo así porque todos terminan siendo cristianos, o sea, ¿por qué? Porque eso les da como una inmunidad social en donde dicen, ay no, es que ya se arrepintió de esas cosas porque ya no lo vuelve a hacer porque ya se entregó a Cristo. Y en serio, y esto es estadística, muchas de las personas que entran a las drogas y salen, vuelven a entrar a las drogas, vuelven a hacer las cosas que estaban haciendo. No estoy diciendo tu caso, porque puede que a lo mejor tú no, pero muchas de las personas hacen eso y no se entregan a las autoridades cuando al final, en muchas ocasiones, terminan haciendo, terminan robando de nuevo, terminan violando de nuevo, terminan matando de nuevo, terminan vendiendo drogas o consumiéndolas. O sea, ese es el problema y eso es lo que te dice Chili. ¿Por qué si en este caso, pues porque pues dicen, no, es que el propósito de Dios y Dios me liberó, ¿sí? Al final muchos terminan haciendo las mismas cosas que hacían antes. ¿Sí? sí, No claro, te estoy diciendo que tú lo vayas a hacer, no, no, pero no, yo pasa. entiendo, Entonces, por eso sí, dice, claro, sí, claro. por eso dice Chile, porque si caíste en ese tipo de cosas y la estadística respalda que no, o sea, no estoy diciendo que tú lo vayas a hacer, pero la estadística respalda que la mayor parte de las personas que estaban en drogas, que estaban en delincuencia, terminan haciendo lo mismo, pues qué peligroso que no se entreguen a las autoridades cuando es muy propenso que vuelvan a hacerlo porque no han recibido un castigo por lo que hicieron. Claro, Cuando una persona, nosotros somos como animalitos, cuando una persona no recibió un castigo por algo que hizo, lo termina volviendo a hacer, ¿sí? Lo termina haciendo de nuevo, ¿por qué? Porque no recibió un castigo, ¿sí? Así es. claro. Eso yo lo, eso yo lo Y eso es entiendo. algo bien peligroso. Exacto, eso yo lo entiendo. Pero resulta ser, ¿verdad? Que como te digo, yo iba a ir a hacer eso cuando no es cuestión de que vos vengas y digas, yo lo voy a hacer. Cuando Dios opera y vos querés hacer las cosas, por eso te digo, hay que entender por qué Dios Sí, permite. es que eso lo dicen todos. No, Y esos que pero dicen yo que te quiero Dios explicar, opera de maneras distintas, yo te terminan quiero haciendo explicar, lo mismo al final. por eso yo te quiero explicar el punto mío, no te voy a hablar por los demás, te voy a hablar por lo mío. ¿Me explico? Yo no soy responsable de lo que hacen los demás, sino de lo mío. Entonces resulta ser de que yo iba a ir a hacerlo, ¿verdad? Hablo por mi propia cuenta, Ujú, yo iba a ir a hacerlo, ujú. ¿Y tú cómo pero Dios, sabes que no lo vas a volver a hacer en un futuro? porque ya fui transformado, eso es muy diferente. ¿Me No, entiendes? brother, es que, güey, Todos ese es el dicen que ya mismo fueron argumento. transformados. Todos dicen lo Güey, mismo. Yo Todos te dicen, entiendo, Dios es el ya me mismo argumento. transformó, ya intervino en mi vida, Dios esto. Todos dicen exactamente la misma cosa que tú estás diciendo. Exactamente lo mismo. A ver, sí, Nada güey, nuevo. exacto. Nada Sí, nuevo. yo te voy a hacer una yo no pregunta. digo que sea Te voy a poner un ejemplo. A ver, algo nuevo lo que te estoy escu- diciendo. escúchame, te voy a poner un ejemplo y quiero que me respondas. Ajá, Honestamente, con honestidad. A ver, imagínate que yo soy una persona que estuvo involucrada en el crimen organizado y que secuestraba y desvivía personas. Pero entonces me convertí al... ¿Qué te gusta? A la Wicca. Yo me convertí a la Wicca y entonces fui lavado de todos mis errores por el Dios Estado. Y entonces ya me comprometí porque soy nueva persona, nueva criatura nacida en esta religión. Ya no tengo por qué entregarme a las autoridades porque el Dios Estado ya pagó por mis pecados. ¿Estaría bien o estaría mal eso? Tomando en yo te cuenta que entiendo. desviví y privé Sí, de la yo sé libertad a lo que las vas a personas. decir, Estaría bien que yo, nada más, espérame, nada más dime sí o no, ¿estaría bien que me entregara o que no me entregara? ¿Qué crees que debería no, hacer? claro, claro que tenés razón. Por eso yo te digo que yo no voy a hablar por los demás, yo voy a hablar por lo que a mí me pasó, ¿me entiendes? Me explico, no por los demás, ¿me entiendes?
Yo sé que la ley hay que cumplirla, ¿va? El rollo es que, como te Ajá. digo, ¿verdad? Te vuelvo a explicar y te lo voy a repetir antes de que me interrumpas. Yo lo iba a hacer, pero Dios me detiene a que yo no lo haga. Razones por las que Dios me detiene, no sé, no sé, porque en ese momento yo estaba desvivido por hacer todo lo que era lo correcto, ¿verdad? Entonces estaba bien, como quien dice, encendido a querer hacerlo. Y Dios me detiene, porque cuando Dios tiene un propósito, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué rayos yo nací aquí en esta ciudad donde yo vivo? Si vos, Entonces, entonces resulta que yo me pongo a preguntar, ¿por qué he nacido aquí y no nací allá en Europa? ¿Por qué yo no nací allá en un lugar donde hay más riqueza? ¿Por qué no nací en un lugar de ricos? Me preguntaba eso, ¿verdad? Entonces es el caso de que Dios tiene un propósito con cada persona, ¿verdad? o sea, Lo que hay que entonces yo puedo cometer los delitos que quiera y después decir, Dios me detuvo para no entregarme y hey, ya me evadí de la justicia. no es, Perfecto. Exactamente. Es el argumento más absurdo y más tonto que, perdón por la palabra, pero más tonto que he escuchado. Y me acabas de contestar lo mismo que todas estas personas cristianas que han dicho que están involucradas o que estuvieron involucradas en bandas criminales, en desvivisión, en secuestro, en venta de narcóticos. Acabas de sacar el mismo argumento que todos dan. Yo me iba a entregar, pero Dios me dijo que no porque Dios obra de maneras misteriosas. pero, Felicidades, eres uno más de la yo cifra. te digo algo, yo te digo algo, como te digo, cuando uno no entiende el propósito de Dios, por ejemplo, vaya, digamos, Jesús va a la cruz, ¿verdad? Y nadie Brother, entendía, escucha, nadie entendía el propósito por el cual Jesús iba a la cruz y por el cual Jesús acepta, ¿verdad? Acepta y se queda allí, ¿verdad? Entonces a la larga es algo parecido, ¿verdad? Entonces a la larga Jesús viene, muere en una cruz, pero nadie comprendió en ese momento por qué Jesús iba a la cruz. Entonces, para los ojos, para algunos ojos que ven esa situación, decían ahí mismo, ¿verdad? Porque la escritura bíblica traduce de que allí habían gente que decía, ese está pagando por delitos. Pero los mismos que estaban en la cruz a los lados decían, no, uno decía, yo oye, soy mayor, pregunta, decía. brother, Ajá, espérate, pregunta. Jesús estaba cometiendo delitos así de que, pues, vendiendo drogas, robando, así? Digo, porque te claro, estás comparando con él, brother. O no, no, sea, no, 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 ¿estaba haciendo eso? no, no, no. Yo no te estoy hablando de una Ah, comparación, bueno, estoy entonces hablando no de un puedes comparar propósito. porque tu analogía, tu Estoy hablando de analogía un va por propósito. un punto Por eso. distinto, ¿verdad? No, 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 no. Te estoy hablando de un propósito, ¿verdad? De un propósito. Que cuando Dios tiene un propósito que uno no comprende por qué, ¿verdad? ¿Por qué? No, es Porque que es bien hay algunas. fácil. Tú puedes decir, ay, es que mira, abusé de tantos niños, pero ahora no, porque es que Dios tenía un propósito para mí y también el propósito era que abusaras de esos niños. Por ejemplo, tantas No, personas que han claro que dicho que han no. hecho eso. Entonces, Claro que no, pero sí no. hay mucha gente que ha dicho que hacía eso, Claro, claro, yo te entiendo. que le ha quitado vida a personas y luego de repente, ay, se transformaron a Cristo y ya son otras personas. ¿Y eso cómo repara el daño que ya hicieron? Pregunto yo. Exacto, es que no se trata, es que ahí Pedir voy, perdón a no eso voy. basta. Mira, Pedir perdón a eso no voy, basta. a eso voy, mira, O ve, a sea, eso voy. no. No se trata, mira, ve, no se trata de que repares el daño, sino el propósito que Dios tiene con haberte No. preservado. Escúchame, El no, es que por eso te digo, si no propósito, me dejas si eres explicar, tan cristiano, el propósito es que te entregues a las autoridades y si eres tan cristiano, aún en la cárcel vas a seguir siéndolo y vas a predicar si tú quieres la palabra de tu Dios en esa cárcel. Y cuando claro, salgas vas a seguir siendo cristiano, pero no se claro, vadan de las eso, autoridades, porque ese eso yo te argumento lo, de decir, yo estuve en malos pasos, es admitir delitos pasados que no se entregaron, que no cumplieron pena punitiva porque su Dios tiene un propósito diferente para ustedes. Y es muy sencillo y muy peligroso ese mensaje porque estamos prácticamente justificando que actos punibles que se aceptan en público no tengan castigo. Así que puedes dar carta abierta a que muchísimas personas desvivan, secuestren, vendan narcóticos y después al día siguiente digan ya me arrepentí, la sangre de Cristo me lavó, Dios tiene otros propósitos para mí y listo.
es que vuelvo y te repito, ¿verdad? Vuelvo y te repito. El propósito mío, antes de yo conocer a Dios, no era encontrar una iglesia, no era buscar una iglesia, no era cambiar. Yo no quería cambiar. ¿Me explico? Es que no Yo se no trata quería de que lo cambiar. que quieres, no, brother, es que no estás entendiendo lo que te está diciendo Chili. O sea, lo que Es está que diciendo por eso, no si tú quieres o no. Aquí no se trata de lo que tú quieras o lo que vas a hacer en el futuro. Es lo que ya hiciste que no ha sido pagado exacto, por la por eso, ley. por eso, Exactamente, no ha yo sido, quiero no, o sea, explicarle. es- Yo quiero explicarles, por eso lo es- digo de mis propias palabras, que cuando uno quiere hacer algo, mira, ven, cuánta gente ha querido suicidarse, cuánta gente ha querido hacer tantas cosas y Dios no lo ha permitido. Cuando Dios no te permite algo, olvídate que no te va a Eso permitir. no tiene nada que no ver. tiene No nada que mezcles ver las con lo que tasas de estamos suicidios diciendo. con lo que estás citando. No tiene nada que ver. Sí tiene que O ver, sea, ¿sabes por qué tiene que ver? ¿Sabes por qué tiene que ver? estás mezclando, no tiene que ver No, porque estás no, mezclando cosas que no van. Estás ¿sabes mezclando por qué? cosas que no van. Cuando ya No, hay un no, no delito van para, cometido, no, mira, fíjate bien, cuando ya hay un delito cometido, ¿sí? Cuando hay un delito que ya se cometió, tiene que pagarse de alguna manera por la ley, ¿sí? Porque tú no puedes decir, es que yo ya me transformé por Dios y que no sé qué. ¿Sabes qué? Tu creencia no es la única que existe, brother. También existen muchas otras creencias en otros dioses, otros tipos de interpretaciones, claro, ¿sí? Y claro, a lo mejor tú crees claro. que tú estás redimido y lo que tú quieras, pero oye, pregúntaselo a lo mejor a un católico a ver si está redimido, pregúntaselo a lo mejor a un pentecostal, ¿sí? Porque ellos no tienen la interpretación que tú tienes. Entonces, cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tú, dentro de tu creencia, o un budista o un hinduista, pregúntale a un hinduista a ver si es cierto que tú ya no vas a tener que pagar por los crímenes que ya cometiste? Ese es el Es que detalle, por, porque tú crees que tu es que religión, por tu eso te creencia digo, es mira, absoluta y te absuelve de todo lo que ya hiciste, y no es así. mira, ese tema yo lo hablé con alguien, de lo que iba Así a lo hacer hayas yo. hablado. Ay, mira, Escucha, así lo hayas hablado. Aquí sí, pero Chile es abogado. Y él claro, como claro, abogado te está diciendo que eso que estás haciendo está muy mal. Como yo abogado. entiendo, Se yo llama evasión de la justicia. eso yo lo comprendo bien. El tema es que, como te digo, ¿verdad? No es que yo quería cambiar, o sea, me explico. Si Es yo que no de se trata ninguna si tú manera, quieres o no, brother, otra vez. No se trata de lo que tú quieres, se trata de que hay que cumplir con la ley. O sea, exacto, la ley no está hecha para lo que nosotros queremos hacer o no. La ley está hecha para tener una convivencia como sociedad de la mejor manera posible. Sí, que se respeten los claro, derechos de las demás personas. Y si tú ya claro. incumpliste faltando a los derechos de otras personas, haciendo lo que hiciste, se tiene que pagar de alguna forma el delito. Y no lo estás haciendo. Ese es el Ok, punto. mira, ve, te lo voy a poner así, vaya. Digamos Por que, eso te decía, digamos, digamos espérame que tantito, en un Willy. lugar, mira, digamos que en un lugar hay pena de muerte, ¿va? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Me explico? Es que Vos, otra vez, no te salgas del tema, no te no, salgas del yo no me tema. estoy saliendo del tema, te estoy Estamos hablando, explicando, no, por eso te digo, estamos hablando de pagar por los crímenes que se han cometido. Hace poquito se hizo viral un video en un podcast de Gusgri, no sé si conoces a Gusgri, es un youtuber muy popular, ¿sí? Que ha hecho programas con personajes muy pintorescos y muy populares, como la señora católica Zacatecas y mucha gente así, ¿no? Hace poquito tuvo al sacerdote este católico que está ahí en TikTok, ¿no? Uno que se hizo famoso por ciertos videos en TikTok. Y él en su video, siendo sacerdote, dijo, a mí me llegó a confesarse un señor que dijo que había abusado de sus hijos y que no podía dejar de hacerlo. ¿Sabes qué hice yo? Pues le dije que rezara unos Padres Nuestros, y ese es el perdón de la Iglesia Católica, encubriendo a una persona, sabiendo su identidad y todo lo que ha hecho. Pues la manera de decirle que lo perdonaban era: reza unos Padres Nuestros y ya, vete a tu casa como si nada hubiera pasado. O sea, estamos hablando de gente que está cometiendo delitos y que están abusando de sus propios hijos y que están robando y que están matando y que están haciendo de todo, y la misma iglesia, la creencia como la tuya, está haciendo que muchos crímenes se sigan perpetuando y esas personas que han hecho ese tipo de actos sigan libres, y que precisamente porque no han pagado y no han recibido un castigo sigan perjudicando a otras personas.
¿Ves lo peligroso de lo que estamos hablando? Tú puedes decir lo que tú quieras, es que es mi caso y no sé qué. Todos los demás van a decir, es que es mi caso y yo no lo voy a volver a hacer. Brother, mucha gente te va a decir eso. Y precisamente por eso la creencia y la religión es tan popular, porque te hace, o sea, deja en impunidad a muchos. La mayor parte en México de las personas encarceladas son cristianos y tienen su Biblia y se dan golpes de pecho con la religión. La mayoría son creyentes. En Estados Unidos es igual. La mayor parte de la gente que está en las cárceles son creyentes. Si fuera distinto, si la mayor parte de las personas fueran no creyentes, es que no tienen la moral de Dios, entonces por eso cometen crímenes, pero es al revés. La mayor parte de las personas son creyentes. Entonces, el ser creyente no te hace libre de volver a cometer un delito. ¿Sí? No, claro Es que bien no. peligroso eso que estás diciendo, que, súper Claro, peligroso. claro, eso yo lo sé. Como te digo, no no, sé si escuchas no es, el alcance del discurso que estás dando. Por eso te lo dije. Y, pero bueno, perdón, primeramente, Alan, te habla Doria, ahí en el chat. Ah, Segundo, ok. no sé si te das cuenta del alcance que estás dando con tu discurso, porque te repito, mira, yo en mi humilde experiencia llevo Va, 12 un años como ratito cada abogado quien. postulante en materia penal mexicana. Y lo que estás diciendo es que prácticamente la religión es la excusa perfecta para evadir la justicia. Por eso te di el ejemplo. Imagínate Exactamente. que yo hiciera todos esos actos atroces, que después me haga wicano y diga, güey, ya me lavó la sangre de mi Dios o de mi diosa y ya no me voy a entregar a las autoridades porque ya soy nueva persona. Pero es mi caso personal, no hablo por los demás, es mi caso personal. Y así constantemente va a ser una cadenita de personas que cometan actos punibles y que no se entregan a las autoridades justo por eso. Y como tu caso, hay peores, créeme que hay peores. Y aquí en México hay muchísimos. Por eso te dije, hay incluso pastores que han aceptado que estaban involucrados en el narcotráfico, que desvivían personas. Hay incluso un pastor que aquí en México ha dicho que desvivió a más de 70 personas porque era sicario. Lo ha dicho públicamente. Y tú dime si se entregó a las autoridades. No, porque es su caso muy particular, porque los designios de Dios son otros y porque dijo lo mismo que tú. Él se quería entregar, pero Dios lo detuvo. Y Dios tenía otros planes para él. Y contra la voluntad de Dios, el Estado no puede hacer nada. O sea, ¿ves lo fácil que es evadirse de la ley con lo que tú estás diciendo? Por eso digo, no te das cuenta del alcance del discurso que yo no das. estoy, Es mira, súper peligroso. yo nunca te dije a vos de que yo quise evadir la ley o que la estoy evadiendo en La ninguna estás manera. evadiendo al no entregarte, bro. Es que, Sí, lo es que estás Antes no que me han haciendo. dejado nada, explicar. Ok, no me han dejado explicar. O sea, Mira, ustedes te lo voy a poner me así. Sí, mira, atacan, ¿verdad? hay una manera en la que puedes probar que no la estás evadiendo. Ve a las autoridades y diles, yo hice esto, esto y esto, pero ya me entregué al Señor y ya no lo voy a volver a hacer, para que veas qué va a pasar. Te van a meter al bote, brother. Te van a meter Mira, al bote mira, porque estás confesando delitos que ya cometiste. por eso te digo, mira, ve, Ve y díselo a un juez. Ve y por dile, eso, oye, es que yo robé a mano armada, hice esto y lo otro. Y ve y díselo al juez, pero dile, pero es que ya me entregué a Cristo y ya sé, él me dijo que no lo volviera a hacer. ¿Sabes qué van a hacer? Te van a decir, ok, su pena de cárcel es tanto o multa de tanto. Es lo que te van a decir. Mínimo una multa te van a poner. mira, ven, es que eso es lo que yo le he tratado de explicar, pero en ninguna manera ustedes me han dejado de explicar, ¿va? Si me dieran un pequeño espacio, ¿verdad? Para hablar un momento. Resulta ser de que, como te digo, ese era mi plan, hacer eso. Pero cuando lo Es que están tendrías que explicando, hacerlo. sí, claro que tendría que hacerlo. Claro que Tienes que en hacerlo. mí, exacto, claro que en mí está hacerlo. Pero resulta ¿Y por ser qué de no que lo haces? Es que cuando yo estaba, obviamente uno no se va a ir a entregar porque no le conviene, uno no quiere estar en la cárcel, uno no quiere exacto, pagar por esas cosas. exacto, Exacto, exacto. pero como te digo, fui a donde la familia de una de las personas y la De familia una. escucha, la familia no procedió contra mí. ¿Qué les dije yo a ellos? Escucha bien lo que te digo. ¿Qué les dije yo a ellos? Si usted quiere, le dije yo a la muchacha, que ella es muy amiga mía, pero cuando agarramos al hermano de ella, resulta ser de que yo no sabía que era hermano de ella y como yo andaba en mis cosas, ¿verdad? Y él había cometido un error, entonces para uno en la calle uno dice, bueno, tiene que pagarlo como para uno delante de la ley, tiene que pagarlo. Resulta ser de que yo le dije a ella no estás que procediera confesando como una ella. desvivisión, ¿verdad?
Entonces, Oye, no estás confesando una escúchame, desvivisión, ¿verdad? ¿cómo? No estás confesando una desvivisión, ¿verdad? Escúchame, no sé qué significa eso que decís. Quitarle Entonces, la vida a Una alguien, quitarle la eliminación de vida a una alguien, persona. ¿cómo? Una quitarle la vida a eliminación de alguien. una persona. Es que no fui yo o sea, estuvimos varios ahí, pero realmente no fui yo el que ¡A cometió la madre! el O acto. sea, cómplice. Pero, Ah, exacto, uno se vuelve cómplice. Entonces yo uy, hablé con la familia, Brother, escúchame, brother, perdón. Lo siento, te voy a tener que bajar porque esto ya es no puedo peligroso. seguir, ya no puedo dejarte que sigas hablando. Lo siento pero bastante, no me pero dejaste explicar. no quiero escuchar, no quiero escuchar, lo siento, muchas gracias, que tengas buena noche. Está Ay, güey, Bueno, ay, ¡A la güey. madre!